Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de mayo de 2024 y esto es La Contracrónica. La repentina muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi el pasado domingo ha asestado un duro golpe al régimen de los ayatolás, abocado ahora a unas elecciones fuera de plazo. Pero no solo eso, la desaparición de Raisi plantea algunos interrogantes sobre la sucesión, y no ya solo de la presidencia, que tendrá nuevo inquilino tras las elecciones del 28 de junio, sino especialmente del cargo más poderoso del país, el de líder supremo. Como veíamos ayer aquí mismo en La Contracrónica, Raisi murió en un accidente de helicóptero junto al ministro de Asuntos Exteriores. Llevaba menos de 3 años en el poder y se consideraba que tras la muerte de Jamenei, que tiene ya 85 años y está enfermo, le sucedería como líder supremo de la revolución. Era solo una suposición, ya que hasta la fecha no hay ningún heredero nombrado, o ungido, deberíamos decir, habida cuenta del carácter religioso del cargo y del propio régimen. La doble crisis sucesoria llega en el peor momento. Tanto las elecciones como lo que venga después ocurrirá coincidiendo en el tiempo con una guerra abierta contra Israel y toda la región convulsionada por el conflicto de Gaza y sus ramificaciones. Irán tiene mucho que ver con esa convulsión, ya que tanto Hamás como Hezbollah están financiadas y armadas desde Teherán. Desde hace casi medio siglo, el gobierno iraní ha actuado como el gran desestabilizador de Oriente Medio. En los últimos años, coincidiendo con el mandato de Ebrahim Raisi, ese papel se ha intensificado, desembocando en un enfrentamiento directo entre iraníes e israelíes, cosa que no había sucedido hasta la fecha. Es poco probable que la muerte de Raisi altere el curso de los acontecimientos. La desestabilización de Oriente Medio y el conflicto permanente con las potencias occidentales es, digamos, política de Estado en Irán. Ali Jamenei, la máxima autoridad política y religiosa del país, considera que Occidente debe ser derrotado e Israel desaparecer del mapa. Raisi, un confidente muy cercano de Jamenei, se limitó a llevar esas convicciones hasta sus últimas consecuencias. Pero el líder supremo no es eterno. Su avanzada edad y maltrecha salud invitan a pensar que en no mucho tiempo el régimen tendrá que nombrar a su heredero. Eso ha hecho que las especulaciones se disparen. No hay herederos oficiales, pero sí algunos oficiosos. Entre ellos, el que con más fuerza suena es Mojtaba, hijo de Jamenei, un hombre de 54 años sin un solo cargo oficial, pero muy bien relacionado en la cúspide. Otro sería Ali Reza Arafi, algo mayor, tiene 67 años y es miembro de la Asamblea de Expertos, el órgano encargado de elegir al líder supremo. La candidatura de Mojtaba va en contra de la opinión del ayatolá Ruhollah Khomeini, fundador de la República Islámica hace ya 45 años, que entendía que cualquier gobierno dinástico era lo mismo que la monarquía de los Paleví, destronados en 1979 por los revolucionarios. El propio Ali Jamenei dijo el año pasado que un gobierno hereditario no era compatible con la República Islámica. Pero a pesar de ello, podría suceder que Mojtaba herede el cargo de su padre. Los dirigentes iraníes nunca discuten en público sobre posibles sucesores, lo que deja en el aire la cuestión de quién gobernará el país después de la muerte de Jamenei. En eso tendrá mucho que ver quién gane las elecciones del próximo 28 de junio. Os comentaba ayer que la cuestión sucesoria en Irán era materia para otra contracrónica. De hecho, cerraba el programa precisamente con esta frase. Una contracrónica dedicada en exclusiva a eso. Os decía que por de pronto tienen que elegir a un nuevo presidente, que no será nombrado, sino elegido por sufragio universal en unas elecciones que ya sabemos cuándo se celebrarán. Será dentro de poco más de un mes, el día 28 de junio exactamente. Os contaba también que aunque las elecciones en Irán son libres, lo difícil en aquel país es presentarse a esas elecciones, ya que antes de hacerlo se necesita pasar por un filtro muy duro, de malla muy fina, un órgano llamado Consejo de los Guardianes. Este consejo, os expliqué ayer rápidamente cómo funcionaba, es un consejo formado por solo 12 miembros, es decir, un consejo muy pequeñito. Los 6 los nombra el líder supremo y son religiosos, teólogos podríamos llamarlo así, y otros 6, que son juristas, los nombra
el Parlamento. Bien, pues este consejo se encarga de estudiar una a una todas las candidaturas y dar el plácet o negarlo. Y cuando digo dar el plácet o negarlo es que no tiene ni siquiera que dar explicaciones por las cuales ha negado una autorización, vamos, que es inapelable. Sus resoluciones son inapelables desde cualquier punto de vista, al menos dentro de Irán. Este Consejo de los Guardianes no solo se encarga de auditar a los candidatos a la presidencia, sino también a los candidatos a cualquier otro órgano, incluyendo el Parlamento del país. Inhabilitar cargos es algo relativamente común. No pensemos que esto sucede una vez de vez en cada mucho tiempo. Sucede incluso que un candidato que se presenta a unas elecciones, a las siguientes ya no puede hacerlo, porque el Consejo le quita la autorización. Es decir, era un candidato óptimo tal año, pero 8 años más tarde ya no es óptimo y ya no le permiten presentarse. Esto mismo es lo que le sucedió a Mahmoud Ahmadinejad, lo recordaréis, de hace no tantos años. Este fue presidente en 2 ocasiones, entre 2005 y 2013. Tuvo 2 mandatos encadenados. Pues bien, Ahmadinejad quiso en las elecciones del año 2017 volver a presentarse. Envió su candidatura al Consejo de los Guardianes y se la rechazaron. Sí, a todo un expresidente le rechazaron la candidatura. Esto no significaba que había caído en desgracia. De hecho, sigue formando parte de la cúpula de poder del régimen, pero el Consejo de los Guardianes consideraba que no reunía las características adecuadas para volverse a presentar. No fuera a ser que ganase de nuevo y no estaba previsto eso. Es decir, que no es necesario convertirse en un disidente ni nada de eso. Lo mismo le pasó a otro expresidente, este más lejano en el tiempo, Akbar Rafsanjani. Este fue presidente entre 1989 y 1997. Bien, Rafsanjani intentó volver a presentarse unos cuantos años después, en el año 2013, las elecciones de aquel año, y el Consejo de los Guardianes se lo impidió. Ojo, Rafsanjani era de los que habían hecho la revolución, de los camisas viejas, si queremos llamarle así, en homenaje a los falangistas, de los de la primera hora, en una palabra. Había sido incluso presidente del Parlamento durante los años 80. Pues se lo impidieron. En resumen, que se presenta quien ellos deciden que se presente en función de los intereses del régimen. No es aventurado decir que se tiene ya decidido quién debe ganar esas elecciones y lo único que hace el Consejo de los Guardianes, que en eso y no en otra cosa consiste su trabajo, es en quitar rivales peligrosos de en medio a los que se presentan, o por lo menos al que se presenta que el régimen quiere que gane, que se convierta en presidente. Con el líder supremo es diferente. Ahí la elección no viene por sufragio universal, no viene directa del pueblo. El país solo ha tenido 2 líderes supremos. El primero fue Ruhollah Khomeini, el ayatolá Khomeini, que fue el fundador de la República, y se ganó el cargo por sus propios medios, es decir, no le tuvo que elegir nadie. De hecho, el cargo de líder supremo, hasta con ese nombre, se inventó para él. Y el segundo ha sido Ali Khamenei, que accedió a la condición de líder supremo en el año 1989 tras la muerte de Khomeini. Esto significa que en 45 años de historia, ahí es nada, casi medio siglo, solo han tenido que elegir a un líder supremo. Al primero, a Khomeini, no hubo que elegirle, pues se le eligió por aclamación durante los días de la revolución. Por lo que no hay demasiados precedentes de los que echar mano. No es como en otros países donde han pasado muchos, en el caso de que no sea unas elecciones como se elige al líder supremo, que no haya elecciones de por medio, vamos. Bien, no tenemos quizá dentro de 100 años, si es que dura la República Islámica, pues ya tendrán 5, 6, 7 sucesiones y se podrá echar mano de esas experiencias. Ahora mismo solo tenemos uno y hace mucho tiempo, hace 35 años. Ojo, es muchísimo, 35 años. En principio el líder supremo lo elige la Asamblea de los Expertos, que es otro órgano distinto al del Consejo de los Guardianes. Ayer pasé por encima. Este es un órgano formado por 88 miembros, es un consejo mucho más grande, un pequeño parlamento, que tienen sus miembros mandatos de 8 años. Bueno, hasta el año pasado eran de 4 años y lo cambiaron a 8 años. Estos sí se eligen por sufragio universal. Pero para ser candidato y llegar a la Asamblea de los Expertos
hay que pasar antes por el Consejo de los Guardianes, que es el que os comentaba ayer, el manijero, el que tiene todas las llaves del sistema, que examina uno a uno todos los candidatos. Hasta ahora la Asamblea de Expertos solo ha elegido sucesor no una, dos veces, porque aunque a Jomeini nunca le eligieron como no existía todavía la Asamblea de Expertos, obviamente, nunca le eligieron como el líder supremo, sí en vida de Jomeini llegaron a elegir sucesor. La primera vez fue en el año 1985. La revolución todavía se estaba consolidando, Irán se encontraba en plena guerra contra Irak y decidió esta Asamblea de Expertos, que acababa de fundarse, se había creado creo que 2 o 3 años antes, decidieron hacer el trabajo que les habían encomendado y elegir un sucesor para Jomeini. Eligieron al ayatolá Hussein Montazeri, pero luego este hombre cayó en desgracia. Cayó en desgracia porque era de los clérigos más famosos de Irán, de la edad de Jomeini, en fin, un tipo muy respetado. Criticó en público la ejecución de prisioneros políticos, en los que, por cierto, Raisi estuvo metido, pero como juez. Así que Jomeini le escribió una carta muy sentida en la que le decía que no era digno de sucederle, vamos, que le apartaba de la sucesión. Ahí, por supuesto, se acabó su carrera. Y no hay más que hablar. El Consejo de los Guardianes y la Asamblea de los Expertos y lo que te rondaré morena sirven hasta que el líder supremo decide que dejan de servir. Bien, acabó este hombre, Montazeri acabó sus días muchos años después, murió ya este siglo, en una madrasa de Qom en arresto domiciliario. Nunca más se supo de él. Los expertos no se atrevieron a nombrar un nuevo sucesor después de aquello de Montazeri, por si no era del gusto de Jomeini. Así que esperaron a que Jomeini muriese, no tardó mucho, la verdad, solo 4 años, y eligieron a un todavía joven, sabes que han pasado 35 años, Ali Khamenei, que es líder supremo desde entonces, desde el 6 de agosto de 1989, 2 meses después de la muerte de Jomeini. Jomeini murió en junio. Desde entonces ha llovido mucho. En agosto de 1989, bueno, muchos de los que estáis al otro lado ni siquiera habíais nacido y yo era un adolescente. Vamos, en aquel entonces no había ni siquiera caído el muro de Berlín. Esto para que pongamos en perspectiva cuántos años lleva de líder supremo Ali Khamenei. Bien, por debajo del líder supremo está el presidente. Hasta cierto punto, los presidentes en Irán, y insisto en esto hasta cierto punto, porque no tiene un poder ni muchísimo, no puede disponer de su poder a placer. Los presidentes pueden seguir sus propias agendas y de hecho en cuestiones menores las siguen al punto sin que nadie les incomode. Pueden perseguir también los intereses de sus electores, de la gente que les ha votado, incluso dar cumplida respuesta a ciertas promesas electorales que han hecho. Pero el líder supremo, en este caso Ali Khamenei, que lleva de 45 años que tiene la República Islámica de Irán, lleva 35 años en el poder. Bien, este hombre tiene la última palabra en todas las decisiones importantes, que son a fin de cuentas las que cuentan, las decisiones importantes. Antes de morir, en el año 2017, es decir, hace de esto nada, 7 años, el expresidente Akbar Rafsanjani, este que se intentó presentar de nuevo en el año 2013 y no se lo permitieron, jugó un papel decisivo en la elección de Khamenei en el año 89, cuando murió Jomeini. Fue de los que le empujaron, de los que apoyaron su candidatura. Bien, pues Rafsanjani abogó en 2017 por reemplazar el puesto de líder supremo por un consejo de líderes de la revolución. Una cosa así, de ancianos de la revolución que se encargasen de tamaño sin determinar, pero que podría ser, se entiende que pocos, pues si el Consejo de los Guardianes son 12, pues a lo mejor de 8 o de 6, una cosa así, o de 4, pero vamos, que fuesen unos pocos que se encargasen de gobernar, porque el líder supremo, no lo olvidemos, gobierna de forma colegiada. El asunto no pasó de ahí, pero desde que murió Jomeini en Irán se ha debatido este extremo, esto de cambiar el líder supremo por unos sabios supremos que se encarguen siempre de forma colegiada de gobernar. Esto podría aumentar la influencia de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es bien conocida, es una unidad militar de élite encargada de defender al régimen contra enemigos tanto internos como externos. La Guardia Revolucionaria, que es bastante grande, podríamos identificarla, qué sé yo, con la Guardia Real en España, que es pequeñita. No, en absoluto. No es un cuerpo de escolta, como podríamos pensar.
es realmente grande, tiene unos 250.000 efectivos, es decir, más grande que todo el ejército español junto. Es autónoma y tiene fuerzas de tierra, de mar y de aire, amén de una unidad de operaciones especiales, la famosa Fuerza Quds. Quds es Jerusalén, en Farsi, que es donde estaba Qasem Soleimani, el general, y otra fuerza paramilitar llamada Basij. La Guardia Revolucionaria es muy poderosa, es, de hecho, y muchos especialistas ya lo han dicho, es un Estado dentro del Estado. Se financia, además, y eso es lo que le da la independencia, se financia por sus propios medios, gracias a una, no depende del presupuesto, vamos, y de los caprichos del presidente. Se financia gracias a una red de empresas de todo tipo, constructoras, mineras, petroleras, etc. Estados Unidos y unos cuantos países más la consideran una organización terrorista. Absolutamente nada en Irán se mueve sin que se entere la Guardia Revolucionaria, por lo que es de esperar que cualquier sucesión tenga que ser autorizada por ellos. Esa sucesión no puede ir contra los intereses de la Guardia Revolucionaria. En 1989, cuando se produjo el último traspaso de poder en la parte alta, no tenían aún los de la Guardia Revolucionaria la fuerza que tienen hoy. Pero Ali Khamenei siempre ha favorecido sus intereses. Lo mismo puede decirse de Raisi, que era, como os contaba ayer, de la línea dura y que estaba a lo que le indicaba Khamenei, a cuyo núcleo de poder dentro de las altas esferas de Teherán se debía por completo. Raisi era un tipo previsible y completamente alineado con el ala más conservadora de la revolución islámica. Como juez y como fiscal, ya os conté ayer un poco su biografía, estuvo en la cúpula del Poder Judicial iraní, fue vicepresidente del Supremo, luego presidente, fue también fiscal general del Estado, en fin, como fue juez y fiscal fue implacable. También como presidente, ojo, no hay más que ver el modo tan expeditivo y cruel con el que resolvió las protestas por la muerte de Mahsa Amini, a las que di curso aquí en la Contracrónica hace año y pico. Ya sabéis, esta chica joven que tenía 18 o 19 años, que la detuvieron por llevar mal puesto el hijab, el velo. La policía de la moral la detuvo. Existe una policía que se llama así, policía de la moral. Se la llevaron a una comisaría y ya la jovencita esta no salió con vida. Bien, hubo manifestaciones en todas las ciudades iraníes durante meses. Esto fue en septiembre de 2022. Esto se mantuvo hasta el mes de enero, una cosa así del año 2023. Las manifestaciones fueron en algunas ciudades como Teherán, fueron masivas y hubo además concentraciones y manifestaciones en el resto del mundo. Bien, dentro de Irán hubo más de 500 muertos en estas manifestaciones, entre ellos 68 menores de edad. Ojo, 500 muertos. Imaginemos que en cualquier lugar del mundo unas manifestaciones callejeras dan lugar a 500 muertos fruto, como consecuencia directa de la represión policial en la calle. Solo detenidos y llevados a comisaría, arrestados y encarcelados fueron 15.000. Esto para que nos hagamos una idea de aquello. Es decir, que no le frenó a Raisi absolutamente nada para acabar con ello. La previsibilidad de Raisi, es decir, dispuesto a lo que hiciese falta, era parte de su atractivo para el líder supremo, que fue quien, en última instancia, empujó hasta la cima del poder al propio Raisi, a pesar de que el suyo no era un perfil políticamente atractivo, era desconocido para la mayor parte de los iraníes y tampoco es que fuese un político ni simpático ni cercano, como sí había sucedido, por ejemplo, con Ahmadinejad, o había sucedido con Rouhani, que tenían cierto, o con Rafsanjani, que tenían cierto encaje o cierto enganche con la opinión pública. No le sucedía ni de lejos a Raisi. Leyendo durante estos días, pues he leído todo tipo de material sobre Irán y su sistema político y la sucesión. Una de las cosas que me ha sorprendido era lo poco popular que era. Era menos popular de lo que yo pensaba. En fin, el principal centro de poder en Irán no es el presidente, así que tampoco había nada que temer. Tampoco es el Parlamento. Os decía ayer que es un país complejo en este aspecto. Los dos principales centros de poder del país son la oficina del líder supremo y la Guardia Revolucionaria. Esos son los centros por los que hay que pasar sí o sí. De ellos, en última instancia, depende cualquier sucesión. Como presidente, Raisi no era, en definitiva, quien tomaba las decisiones más importantes. Pero su muerte en un momento en el que Irán se encuentra
momento muy delicado, tanto dentro como fuera del país, con una guerra con Israel, con infinidad de problemas en Oriente Medio, con problemas de contestación interna. Lo de Mahsa Amini y sus 500 muertos en la calle y sus cientos de miles de personas manifestándose es una expresión del descontento que hay en amplias capas de la población iraní hacia la revolución islámica. Bien, en este momento lo último que querían era que desapareciese de forma repentina y completamente inesperada el presidente, alguien que tenía un currículum difícilmente reproducible. Bien, que haya desaparecido provoca un verdadero dolor de cabeza al gobierno, que ahora debe centrarse en garantizar una transición estable y unas elecciones dentro de un mes. Durante mucho tiempo, y esto también lo comentaba ayer, se especuló con la idea de que Raisi estaba perfectamente posicionado para ser el líder supremo, porque era un hombre perfecto, en tanto que reunía experiencia, dominio e identificación absolutos del sistema político iraní, méritos más que sobrados para retener el poder. Ahí tenemos el caso de lo de Mahsa Amini, o de la manera en la que atacó directamente Israel el pasado 13 de abril, buenos contactos y muy buena sintonía con la Guardia Revolucionaria y un acceso privilegiado a Jamenei. Tenía además esa doble vertiente de jurista y de clérigo y de religioso. De hecho, en su momento, cuando salió elegido en 2021, se dijo que antes de que fuese aprobada su candidatura por el Consejo de los Guardianes, se dijo que esto era una maniobra realmente concebida para que fuese presidente unos años, como lo había sido Jamenei en los años 80. Durante el periodo de Khomeini, el presidente, que en aquel entonces se llamaba primer ministro, era Jamenei. Eso le permitiría construirse su propia base popular. Y, sobre todo, muy importante, le daría a conocer a todos los iraníes. Y no solo a los que están interesados en la información política o judicial. Pero Raisi no era el único con el que se especulaba. Mojtaba, el hijo del líder supremo, que no ocupa ningún cargo oficial en Irán, también lleva años en la quiniela de posibles líder supremizables. Es decir, que de los que están ahí para ver si los eligen o no los eligen. Este tipo ejerce una influencia tremenda en todo el aparato de seguridad del Estado iraní y de los Basij, este grupo paramilitar de la Guardia Revolucionaria, que entre otras cosas se dedica a reprimir manifestaciones callejeras. Para la mayor parte de los iraníes, Mojtaba Jamenei es un completo misterio. No ocupa ningún cargo público, como os decía, rara vez aparece en público, de hecho hay poquísimas fotos suyas, y no da discursos. Su poder, al parecer, o si lo tiene tanto como dicen los analistas, está en las sombras. Ojo, en las sombras se puede acumular mucho poder, más del que pensamos. Está además muy bien conectado con los dos centros de poder que comentaba antes, el despacho del líder supremo y la Guardia Revolucionaria. Pero claro, es hijo de su padre, y eso podría ocasionar roces. Es alguien muy identificado con el régimen, bueno, tan identificado que su padre es el líder supremo. Pero los sectores más moderados, incluso los reformistas, la República Islámica admite, no disidencia, pero sí admite cierto nivel de desacuerdo, siempre dentro de la propia República Islámica, obviamente. Bien, estos no lo ven con buenos ojos. Y luego los más legitimistas, los conservadores, consideran que el cargo no debería heredarse, ya que eso pondría a la República Islámica a la altura de la Persia del Shah, de los Paleví, que es el momento fundacional de aquel estado, es el destronamiento del rey. Hay otro sucesor posible que está en la mira. Es un tipo que se llama Alireza Arafi. Es menos conocido aún que Mojtaba, aunque está en el Consejo de los Expertos, eso sí. Mojtaba, mal que bien, no deja de apellidarse Jamenei. Pero vamos, este hombre ha ocupado, Alireza Arafi, ha ocupado varios cargos religiosos con mucho prestigio desde principios de este siglo. De hecho, fue elegido personalmente por Jamenei para dirigir la Universidad Internacional Al-Mustafa, que es la principal institución utilizada por el gobierno del país para difundir el chiismo en todo el mundo, al menos en todo el mundo musulmán. Arafi, de hecho, se convirtió en el jefe de la oración del viernes, papel importante de la ciudad de Qom,
Ahora es el director de todas las madrasas de Irán. Ojo, este es un puesto crucial en una teocracia como la iraní. Pero Jamenei aún no ha muerto y no se sabe cuándo lo hará. Podría morir este mismo año o hacerlo dentro de varios años. A menudo ya sabemos que los achaques y las enfermedades propias de la edad se prolongan durante años y años. La tarea inmediata de Jamenei ahora es tratar de mostrar unidad, asegurarse de que todo sale conforme a lo previsto en las elecciones del 28 de junio y garantizar la estabilidad cuando muera. Desde la perspectiva de Jamenei, lo último que quiere ver es que el país se desestabiliza antes de un momento tan importante como una sucesión. Recordemos que realmente es la primera, ya que la anterior lo único que hizo Jamenei fue tomar el testigo al fundador, en un momento además muy distinto de la Revolución Islámica, año 89. Aquello estaba verde todavía. Las pasiones revolucionarias todavía se vivían al máximo. Las próximas elecciones suponen todo un desafío. El régimen siempre ha utilizado la alta participación en las elecciones, suele rondar por regla general entre el 75 y el 80%, como una señal de legitimidad, de cara a los propios iraníes y también al resto del mundo. El régimen funciona y el sistema es bueno porque los iraníes participan en las elecciones. Con Raisi no sucedió eso en 2021. La participación bajó hasta el 48%, menos de la mitad, en buena medida por la apatía generalizada entre los iraníes por la falta de opciones reales en las urnas. En las elecciones legislativas que se celebraron este mismo año, a dos vueltas, la primera el 1 de marzo y la segunda el 10 de mayo, la participación fue aún menor, bajó hasta el 40%. Lo más probable es que Jamenei no quiera hacer experimentos. Necesita a alguien parecido a Raisi, y no tanto para que le suceda como para que vigile que todo está en orden y tranquilo de cara a la sucesión. Para ese cometido hay muchos nombres. Algunos irán asomando la cabeza en los próximos días, pero solo quienes el Consejo de los Guardianes del Visto Bueno podrán presentarse. Los mejores empresarios saben que lo más valioso de su empresa son las personas que la forman, un equipo de profesionales comprometido que se implica en el éxito de la empresa. Por eso mismo, porque saben que el capital humano es lo más valioso, protegen a sus empleados. Opciones hay muchas, pero seguramente la mejor de ellas sean los planes de previsión colectiva de AXA, un sistema que complementa las prestaciones de la seguridad social con todo tipo de protecciones y seguros de accidentes, de vida, de ahorro y de pensiones. Se trata de una protección integral frente a todo tipo de contingencias, algo que asegura la estabilidad del negocio, mejora las relaciones entre la empresa y los empleados, fideliza al personal, reduce el absentismo laboral y contribuye decisivamente a la retención de talento. Recuerda que proteger a tus empleados es proteger a tu empresa, pero además de eso cuenta con múltiples ventajas fiscales. Descubre todos los planes de previsión colectiva para empresas entrando en axa.es. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con María, que ha visto un vídeo que grabé el otro día en Inglaterra sobre la vacuna AstraZeneca y nos cuenta lo siguiente de cómo se aprueban y cómo se aprobaron concretamente aquellas vacunas contra la COVID. Bueno, lo primero de todo, felicitarte por tu magnífico trabajo. Te sigo desde hace muchos años ya, pero es la primera vez que me he decidido a enviar un audio, no sé si para la contrarréplica, y ha sido a raíz del vídeo que hiciste el otro día sobre AstraZeneca, sobre la vacuna del COVID. Y me he decidido en esta ocasión a enviar un audio porque yo trabajo en el sector farma, en la industria farmacéutica, concretamente en el Departamento de Regulatory Affairs. Están diferentes empresas, pero siempre en esos departamentos, o casi siempre. Es el departamento que se encarga de preparar toda la documentación técnica, tanto la parte clínica, preclínica, como toda la parte de fabricación de calidad del desarrollo de un medicamento, y de enviárselo a las autoridades sanitarias y de estar en continuo contacto con las agencias sanitarias durante todo el ciclo de vida de los medicamentos. También llevamos muchas veces la parte de farmacovigilancia, que es todo el seguimiento de las reacciones adversas que puedan provocar los medicamentos.
Así que es un mundo en el que me siento bastante cómoda. Y he decidido enviar este audio a raíz de ver los comentarios que tenía ese vídeo. Muchos de ellos es verdad que hacían referencia, eran, bueno, hacían sobre todo referencia a que era imposible que un medicamento, en este caso una vacuna, se haya desarrollado tan rápido, que no se ha investigado lo suficiente, que no ha habido medios suficientes. Bueno, yo hice un vídeo al respecto, me hicieron una entrevista, hice un vídeo al respecto en su día. Simplemente quería anotar un par de cosas, que una de ellas es que generalmente lo que ocurre para que este tipo de medicamentos puedan comercializarse, necesitan una etapa previa de investigación que suele durar unos 10 años. Se suele retrasar bastante, suele ser bastante lenta esta etapa porque se suele hacer en centros de investigación básica que son públicos, donde suele haber 5 o 6 personas y con unos medios bastante limitados. Lo que ocurrió en esta ocasión es que las empresas farmacéuticas vieron que aquí había un negocio importante. Entonces, lo que hicieron es meter grupos multidisciplinares de más de 600 personas a veces a trabajar en estos proyectos. Y además hay que añadir que en este caso lo que ocurrió es que toda la parte de desarrollo en el caso sobre todo de Pfizer y de Moderna, de una tecnología basada en el ARN mensajero, no era una tecnología nueva, ya se había hecho algún intento de vacuna para el ébola, no se había llegado todavía a comercializar. Pero lo que ocurrió en esta ocasión fue que ya se partía de una tecnología que se conocía y que se unió las fuerzas de la industria privada para que el proceso fuese muchísimo más rápido. Y luego hay otra cosa a nivel de las agencias regulatorias, que cuando hay una situación de emergencia o de una crisis sanitaria, es verdad que el caso del COVID ha sido algo extraordinario, pero cuando se necesita sacar un medicamento con urgencia, y eso a veces pasa a lo mejor con algunas terapias para el cáncer, sí que hay procedimientos que lo que permiten es que puedas presentar de forma más acelerada la documentación. Y a lo que yo me estoy refiriendo es que en una situación normal tú hasta que no tienes todo el paquete de documentación no puedes presentar ese dossier a las autoridades sanitarias. En esta ocasión lo que ocurrió es que a medida que se iba generando esa documentación, los titulares de los medicamentos, las empresas farmacéuticas, iban enviando esa documentación a las autoridades sanitarias y estas a su vez las iban evaluando con muchísima celeridad. Es verdad que tú cuando presentas un registro de un medicamento tienes unos plazos estándares, pero esos plazos casi siempre se suelen sobrepasar y lo que se ha demostrado también con todo esto es que la eficiencia de las agencias reguladoras, de los evaluadores, podía ser muchísimo mejor de lo que estaba haciendo hasta ahora, porque se ha visto también que ha habido una comunicación muchísimo más fluida entre la industria y las agencias reguladoras, lo que ha permitido reducir esos tiempos. Básicamente son dos de los puntos más importantes de por qué en el caso de las vacunas del COVID han tenido unos tiempos de evaluación tan cortos. Básicamente eso, que se ha metido directamente la industria farmacéutica a hacer esa investigación inicial y a meter una cantidad ingente de dinero y una cantidad ingente de gente a trabajar en estos proyectos y que se partía de una investigación básica que ya había, que era todo el tema de la tecnología del ARN mensajero. Así que nada, con todo el tema de la farmacovigilancia, decir que, bueno, todos los medicamentos tienen unos riesgos. Existe lo que se llama esa relación beneficio-riesgo que se evalúa constantemente a lo largo de toda la vida del producto y constantemente tienes que ir demostrando con nuevas evidencias y con ese seguimiento de farmacovigilancia que esa relación beneficio-riesgo sigue siendo positiva. Así que, bueno, yo la verdad no entiendo por qué se ha creado este miedo tan grande a la ciencia y posiblemente sea, bueno, pues el hecho de cómo se ha gestionado y cómo se ha llevado por parte
del estado, de los diferentes estados, no creo que haya ayudado en absoluto. Bueno, quería simplemente dar esas pinceladas porque creo que a veces eso se desconoce y que puede generar cierta desconfianza y cierto miedo y unido al poco valor o a la poca valoración que tiene la gente positiva de la industria farmacéutica, que aseguro que no es un mundo nada fácil, sobre todo las pequeñas industrias farmacéuticas. Me parece que es admirable mucho del trabajo que hacen y bueno, simplemente hacer este par de notas de nuevo. Mil gracias por tu trabajo y sigue así. Un abrazo fuerte. Pues muchas gracias, María, por todo lo que nos has contado. A mí me ha resultado extremadamente útil porque este tema de las vacunas, como bien sabes, es algo que le di seguimiento desde el primer momento. El primer programa sobre vacunas lo hice en la Contracrónica allá por el mes de abril-mayo del año 2020. Es decir, en pleno confinamiento. Luego ya a partir del otoño hice varios programas con la aprobación de las primeras vacunas y a lo largo de los años 2021 y 2022 hice pues tranquilamente 2 o 3 decenas de programas que tenían que ver directa o indirectamente con las vacunas y el proceso de vacunación en España y en otras partes del mundo. Vamos, que fue un tema al que le dediqué tiempo y mucha energía, a pesar de que mis conocimientos de bioquímica son pequeños. Por suerte pude contar con la colaboración de Andrea, que ella sí es bioquímica y de las buenas, además es doctora por la Universidad de Cambridge y bueno, y además de eso es una persona que se explica muy bien conceptos complejos como son todos los relacionados con la bioquímica. Vamos, me consta que aquellos programas que hice sobre la vacunación fueron muy útiles a mucha gente que tenía infinidad de dudas y me consta porque me lo han dicho. Y no una persona ni dos, sino bastantes. En tanto que una parte de mi vida es pública, dije en su momento que yo me iba a vacunar, cosa que hice en 2 tandas entre el mes de julio y junio y julio del año 2021. Ya estábamos en pleno verano, recuerdo. Fue una decisión personal y, por supuesto, en ningún momento defendí que la vacunación tenía que ser obligatoria. La razón que me llevó a vacunarme fue que pude ver la estadística en distintas partes del mundo. Como ya me tocó vacunarme a mediados de año, las vacunas se venían administrando desde finales de 2020. Y contábamos con cierto aparato estadístico. Pude observar una correlación entre los niveles de vacunación y el descenso en la morbilidad y en la mortalidad del COVID. Eso me terminó de convencer y es la razón en última instancia por la que yo personalmente me vacuné. Y cuando alguien me preguntaba, pues le recomendaba que hiciese lo propio. Es decir, yo no tengo ningún interés personal ni mercantil con las empresas farmacéuticas. El tema es que, como bien sabes, esto de la vacunación ha ocasionado mucha polémica. Contra las vacunas siempre ha habido grupos de activistas que han estado en contra de la vacunación, no ya de la COVID, sino contra todo tipo de vacunas. Hace un par de años estos grupos revivieron y se fortalecieron con nuevos grupos de activistas que venían de otras áreas. A mí personalmente me parece muy bien que la gente no se quiera vacunar y también me parece muy bien que hagan proselitismo de ello. A mí no me parece que estén a sueldo de nadie, sino que es gente que ejerce su autonomía personal. El hecho es que hace unas semanas la compañía AstraZeneca anunció que retiraba de la venta su vacuna contra la COVID. Algunos contraescuchas me preguntaron qué opinaba al respecto, lo hicieron por WhatsApp o por correo electrónico. Así de primeras no vi tampoco la necesidad de dedicar un programa monográfico al tema. No creo que el hecho de que una empresa farmacéutica retire un fármaco amerite que yo haga una contracrónica, viendo como hay tantos temas de actualidad importantes. Pero bueno, el sábado pasado me fui a pasar el día a Bletchley Park para ver el lugar donde descifraron la máquina de Enigma, hasta que utilizaron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hice un vídeo sobre este tema que está en mi canal. Bien, fui hasta allí con Andrea y con otros contraescuchas que viven en Inglaterra. Pero uno de ellos, Paco, que también vive en Cambridge, que es bioquímico como Andrea, sí que nos sentamos y charlamos mientras comíamos sobre este mismo tema. Y al término del almuerzo pensé que quizá no sería mala idea hacer un vídeo entre los tres, algo sobre la marcha explicando qué era lo que había pasado de manera simple y en unos 10 minutos. Bien, mentiría, cuando volví ya lo subí, y mentiría si te digo que me sorprendió la reacción de algunos espectadores del vídeo. Entraron como locos a insultarme a mí, a Paco y a Andrea. Muchos de ellos fueron bloqueados en el acto y otros más educados pues tienen sus críticas visibles en los comentarios del vídeo. Pero vamos, no nos engañemos por esa profusión de comentarios negativos. Buena parte de estos antivacunas se comportan de forma sectaria y parece que son muchos más de los que realmente son. Los vídeos en YouTube
admiten, aparte de comentarios, indicar si te gusta o no te gusta el vídeo. Bien, la ratio entre me gusta y no me gusta es claramente favorable al me gusta. El 90% de los que decidieron indicar si les gustaba o no les gustaba el vídeo dijeron que les gustaba. Es cierto que está algo por debajo de la media, que en este canal suele rondar el 97-98%, pero nos permite hacernos una idea de cuán minoritario es este movimiento, también de cuán activo. Bien, seguimos con Lorenzo, que nos habla de la Corte Penal Internacional y de cómo acaba de acusar a Netanyahu de crímenes de guerra. En primer lugar, darte las gracias por el contenido que haces, lo sigo bastante. Y bueno, comentarte que soy uno de los policías del canal y también darte las gracias por silenciar el micro cuando bebes en los directos. Así que bueno, bromas aparte, quería preguntarte acerca de tu opinión por la Corte Penal Internacional esta que anda acusando de crímenes de guerra a diferentes líderes de diferentes países. Entonces, en primer lugar, yo no conocía esta corte hasta que acusaron a Putin de, de llevarse niños ucranianos a Rusia desde las ciudades ocupadas, lo cual me parece correcto. Lo que no entendí es por qué no lo acusaban de otro tipo de crímenes de guerra, como por ejemplo la limpieza étnica que está haciendo en Ucrania, que no es solo de niños, también es de adultos, y eso se sabe, o como por ejemplo bombardear infraestructura civil sistemáticamente. Bombardear hospitales, que ya lleva unos cuantos, hace poco bombardeó una zona de recreo en Odessa haciendo un double tap. Primero un bombardeo y después un segundo bombardeo para pillar a más gente allí, a más civiles. O hace poco en Kharkov, también una zona de recreo, entre otras muchas. De eso no se le acusa a Putin por crímenes de guerra. No sé por qué, pero lo que me ha chocado más fue esta semana, la semana pasada, que acusaron a Netanyahu por crímenes de guerra en Gaza, lo cual hasta cierto punto puede tener sentido. Lo que pasa que, ¿qué ocurre? Que jamás se sabe que combaten sin uniforme, combaten vestidos de civiles, y combaten desde edificios civiles y desde zonas civiles y desde túneles que están por toda la ciudad, por toda Gaza. Entonces tú me dirás cómo Israel puede purgar a esta gente, a estos terroristas que cometieron todos los actos bárbaros contra ellos, sin atacar infraestructura civil. Me parece complicado. Pero bueno, ahora lo que me ha chocado también bastante es que a la par que Netanyahu, después de meses, han acusado al líder de Hamas, también por crímenes de guerra. Parece como que hayan esperado a ver qué hacía Israel. Y cuando han visto que Israel la está liando en Gaza, han dicho, bueno, vamos a acusar a Netanyahu y también al líder de Hamas para equiparar. Pero no acusaron al líder de Hamas antes por crímenes de guerra, no lo acusaron en octubre, cuando debieron hacerlo. Y bueno, y si acusan a Netanyahu por crímenes de guerra, me da la impresión de que podrían acusar a otros tantos regímenes por cosas bastante más graves, ¿no? Como lo que ocurre en Siria o en Yemen, etcétera. Y nada, era bueno. Esto podría enlazarse con el tema de la ONU, bajando la bandera media asta por el líder de Irán, que también debería estar acusado por crímenes de guerra en su propio país y en el extranjero, pero en fin, no sé, parece todo un poco errático las decisiones de esta corte. Así que nada, era esto simplemente, preguntarte tu opinión y muchas gracias por lo que haces. Hasta luego. El Tribunal Penal Internacional es un tribunal con sede en La Haya que se encarga en principio de juzgar delitos como genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad en cualquier lugar del mundo de su ámbito de competencia, por lo menos, que son los países que firmaron el Estatuto de Roma, que entró en vigor hace poco más de 20 años. Entró en vigor en el año 2002, si mal no recuerdo. Los orígenes de este tribunal hay que rastrearlos hasta los juicios de Nuremberg y luego posteriormente a esos juicios que se hicieron tras las guerras de la antigua Yugoslavia y los del genocidio ruandés también en los años 90. Se consideraba que hacía falta un tribunal penal internacional que juzgase ese tipo de delitos, que son delitos imprescriptibles y que se entiende que afectan a todo el mundo. Es decir,
que están por encima de las jurisdicciones nacionales. El tema es que no todos los estados han firmado o ratificado el Estatuto de Roma. Entre esos estados está Israel, está también China, está Rusia, está la India, está los Estados Unidos de América, está Cuba también. Así que pueden ordenar la detención de Vladimir Putin, pero nadie en Rusia le detendrá. O la de Díaz-Canel y nadie en Cuba le detendrá. O la de Benjamín Netanyahu, pero nadie hará lo propio en Israel. Digamos que su jurisdicción real queda limitada solo a aquellos estados que han suscrito y ratificado el Estatuto de Roma. Respecto al tiempo que han esperado para acusar a Netanyahu y hacerlo coincidir con la acusación sobre los líderes de Hamás, a ver, sí, la verdad es que da que pensar, porque lo de Hamás del día 7 de octubre era ya un crimen especialmente infame. Pero claro, arguyen que todavía no era un crimen de guerra porque la guerra aún no había estallado. De cualquier manera, fue con ese atentado con lo que Hamás declaró la guerra a Israel. Y empezó declarándola con un crimen de guerra. Pero vamos, no le des mucha importancia a esto, a las acusaciones del tribunal, o le dale la importancia justa del Tribunal Penal Internacional, porque dentro de los países que no han ratificado el Estatuto de Roma no tiene validez sus acusaciones. Eso sí, tanto Netanyahu como Putin tienen que vigilar muy mucho dónde viajan, porque podría ser que si ponen un pie en un país que sí reconoce el Estatuto de Roma les detengan y les deporten. Bien, seguimos con Francisco, que nos habla de cómo Pedro Sánchez está instrumentalizando el caso de Milei en su beneficio. Hola, Fernando. Pedro Sánchez está diciendo que se han atacado a las instituciones, al Estado y a la España cuando se ha atacado a su mujer. Qué pertinente aquí tu insistencia en que Pedro Sánchez no es el presidente de España y que no es el jefe del Estado, ¿eh? Bueno, pues curiosamente Milei sí es presidente y jefe del Estado. Es decir, que todos sus ataques a Milei podrían ser más constitutivos de atacar al Estado que a la mujer de Pedro Sánchez. Bueno, mira, una cosa que quería decir es la evidencia de la corrupción de este presidente del gobierno y de su mujer. Porque las represalias que está tomando, el objetivo de las represalias es que Milei le pida disculpas a Pedro Sánchez por llamar corrupta a su mujer, ¿vale? Con ese objetivo, Pedro Sánchez está utilizando las instituciones y las relaciones diplomáticas entre dos países hermanos, retirando el embajador de Argentina. Eso es malversación, eso es como utilizar el Falcon para llevar de compra a su mujer. Es decir, es que las instituciones del Estado no están para proteger a la mujer del presidente del gobierno y amenazar y chantajear a un jefe de Estado de otro país, ¿no? Yo creo que eso es malversación, ¿no? O no sé cuál será el nombre. Y más importante, este daño se lo hace sobre todo a los españoles que están en Argentina, que son los que van a necesitar un embajador. Ya me gustaría a mí en Georgia tener un embajador, que solo hay un consulado y tengo que ir a la capital. O sea, que es que en realidad estoy utilizando a su propio pueblo como rehén para amenazar y pedir una disculpa de no sé qué. Increíble, Fernando. Corrupción en estado puro. Y en este caso, Francisco, podríamos hablar claramente de corrupción moral, que es una cosa distinta a la corrupción penal. La corrupción moral no necesitas demostrarla con pruebas ante un juez, mientras que la corrupción penal sí que te hace falta esas pruebas. Que Pedro Sánchez es moralmente corrupto, creo que a estas alturas no es una sorpresa para nadie. Es un embustero profesional, un tipo muy poco de fiar, una persona dispuesta a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Ahora está utilizando a su propia esposa para seguir haciéndose la víctima y que eso le traiga el apoyo popular de cara primero a las elecciones catalanas y ahora a las elecciones europeas. Con Milei, yo creo que ha querido encontrar un filón, ya que le ha respondido. Como decía el otro día, lleva meses insultando a Milei por lo civil y por lo penal. Ya ha tardado este hombre un montón de tiempo en responderles. Y lo ha hecho además de una forma breve e indirecta. Podríamos decir que en cierto modo Sánchez andaba buscando un enfrentamiento como este para ponerlo en su beneficio, siempre por supuesto en clave política y electoral. Esto evidentemente supone un drama para los españoles que viven en Argentina y también para las empresas españolas que hacen negocios en Argentina. Pero eso a Pedro Sánchez le da absolutamente igual. Él quiere mantenerse en el poder. Y a ver, ¿qué es un español viviendo en Argentina, una empresa española que trabaja en Argentina al lado de que él siga en el poder? Bien, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de Ebrahim Raisi. Ebrahim
está en la nada o dando explicaciones por tantos muertos a su cargo. En todo caso, su reemplazo será por alguien que tendrá que llevar el día a día de la política antioccidental e islamista de Irán. Cuando el senil líder supremo de la revolución tenga que ser reemplazado, se abrirá una ventana de oportunidad para un cambio político. Ventana liliputiense de la que no podemos estar demasiado lejos. Escépticos esperamos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es jueves 23 de mayo. Mañana es viernes y no hay contracrónica porque lo que toca es contrahistoria. Aquí os espero. Hasta mañana.